Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tipo de memoria que es fascinante, ¿no? La memoria episódica. Esa que nos permite recordar, pues, nuestras experiencias, ¿no? Las últimas vacaciones, no sé, el primer beso, o dónde aparcamos el coche ayer. Exacto. Es la memoria de los episodios de nuestra vida. Justo. Y tenemos bastante material sobre esto. La idea es, sacar las claves para entender cómo funciona este sistema, que al final es crucial para nuestra identidad, para saber quiénes somos. Eso es. Queremos que sea una exploración clara, útil, sobre todo si alguien está, pues, estudiando estos temas. Muy bien. Pues, mira, el término en sí, memoria episódica, se lo debemos a Endel Tulbing, Tulbing, sí. allá por 1972. Él la definió, más tarde, en 2002, como un sistema que mira al pasado, que apareció tarde en la evolución. Ah, mira, Se desarrolla tarde en nuestra vida y, curiosamente, es de los primeros en fastidiarse con la edad. vaya. Lo fundamental, lo que la define, es que permite ese viaje mental en el tiempo. El viaje mental. Sí, revivir una experiencia pasada sintiendo que estás ahí otra vez. Tulbin llamó a esa sensación tan particular conciencia autonoética. Conciencia autonoética. Suena potente, ¿eh? Eso de revivir. Pero a ver, ¿cómo? ¿Cómo se diferencia eso de saber cosas? O sea, yo sé que París es la capital de Francia. Eso también es memoria, ¿no? Sí, claro que es memoria, pero es otro tipo, la memoria semántica. Vale. La diferencia clave está en el contexto y en la sensación. La episódica guarda eventos concretos, ligados a un tiempo y un lugar. Recuerdo cuándo y dónde estuve en París por primera vez. Ajá. El momento, el sitio. Tracto. Sé que París es la capital, pero seguro que no recuerdas el momento exacto en que lo aprendiste. Pues no, la verdad. La sensación es distinta. Recordamos episodios con esa conciencia autonoética. El revivir. Eso. Y sabemos hechos, con otra conciencia, la noética. Entiendo la diferencia en la sensación. Pero ¿hay pruebas de que sean sistemas distintos en el cerebro? O sea, ¿están separados? Sí, sí las hay. La evidencia más conocida viene de estudios de casos. El más famoso quizás es el del paciente KC. Ah, sí, lo estudió Tulbing, ¿verdad? Intensamente. KC, por una lesión cerebral, perdió totalmente la capacidad de recordar cualquier evento de su vida. No podía revivir nada. Nada de nada. Nada, ni formar recuerdos episódicos nuevos. Pero, y esto es lo interesante, su conocimiento general del mundo, su memoria semántica, Estaba bien. intacta. Sabía hechos sobre su propia vida, pero no podía revivir ni una sola experiencia. Qué fuerte. Eso sí que parece una separación clara. Desde luego. Aunque, hay que decir que el propio Tulbin luego matizó un poco. Sugirió que quizás la episódica es como una especialización que evolucionó desde la semántica. ¿Vale? Interesante. Y volviendo a esa diferencia en la experiencia, el recordar frente al saber, ¿eso se puede medir de alguna forma? Pues sí, Tulbin también ideó una manera bastante ingeniosa. El paradigma recordar-saber. Recordar saber. Exacto. En una prueba de memoria, normalmente de reconocimiento, le preguntas a la persona no solo si reconoce algo que vio antes, Ajá. sino cómo lo reconoce. Si dice «lo recuerdo», implica que puede evocar detalles del momento en que lo vio, el contexto. Eso se asocia a la recolección episódica. Vale. Si dice «lo sé», significa que le suena, le resulta familiar, pero no puede traer a la mente el episodio concreto del aprendizaje. Eso se liga más a la familiaridad, que es más semántica. Ah, qué bueno. Es una herramienta entonces para distinguir esas dos sensaciones. Exacto. Se usa muchísimo en investigación. Vale. Tenemos la distinción, cómo medirla y cómo encaja la memoria episódica en los modelos más generales de la memoria. Los grandes esquemas. Pues hay dos marcos teóricos principales, muy influyentes, y la verdad es que son bastante compatibles entre sí. A ver, Por un lado, el de Larry Squire, de los años 80. Él se fija mucho en la base cerebral, en la neuroanatomía. Squire, neuroanatomía. Vale. Distingue entre memoria declarativa, que es la que podemos contar, hechos, eventos, y depende del lóbulo temporal medial, sobre todo del hipocampo. La explícita, ¿no? Eso es, la explícita. Y la no declarativa o implícita, como las habilidades motoras, los hábitos. La episódica estaría dentro de la declarativa, claro. Entendido. ¿Y el otro modelo? El otro es de Daniel Schachter y otra vez Tulbing, de 1994. Ajá.
Este se centra más en las funciones, en las propiedades de los sistemas. Diferencian sistemas como el episódico y el semántico por el tipo de información que manejan y la conciencia que llevan asociada. Vale, dos enfoques un poco distintos, pero que conviven bien. Sí, se complementan bastante. Muy bien. Pues sentadas estas bases, vamos a meternos en el ciclo de vida de un recuerdo. Lo clásico: codificación, almacenamiento o consolidación y recuperación. Empecemos por la codificación. Registrar la experiencia. ¿Qué hace que algunas cosas se nos queden grabadas y otras no? Aquí entran muchos factores. Uno que parece de cajón es el tiempo. Claro, cuanto más tiempo mejor. Generalmente sí. Más tiempo expuesto a algo suele mejorar el recuerdo. Aunque no siempre es una relación directa, ¿eh? Pero más interesante que el tiempo total es cómo lo distribuimos. Como dices, La repetición. Repetir ayuda, pero no de cualquier forma. Es muchísimo más eficaz la práctica distribuida. distribuida, o sea, repartida. Eso. Repartir el estudio en sesiones cortas a lo largo del tiempo. Es mucho mejor que la práctica masiva. El atracón de última hora. Exacto. Estudiarlo todo de golpe la noche antes. Hay un estudio clásico con carteros británicos. Carteros. Sí, de Badley y Longman, en 1978. Vieron que aprendían mejor a clasificar el correo si espaciaban las sesiones de entrenamiento. Curioso. A esto se le llama el efecto del espaciado. Vale, el efecto del espaciado. Mejor poco y a menudo que mucho de golpe. ¿Y por qué funciona mejor? Pues hay varias hipótesis, no está del todo claro. Una es que cada vez que repasas, recuperas la huella anterior y la refuerzas. Ajá. Otra idea es que, al espaciar, codificas la información en contextos un poco diferentes cada vez, y eso te da más pistas luego para encontrarla. Es la variabilidad de la codificación. Tiene sentido. Más caminas para llegar al recuerdo. Podría ser, o incluso que la primera vez que lo ves se inicia un proceso de consolidación en las neuronas y si la segunda vez llega demasiado pronto, como que interfiere. Entiendo. En cualquier caso, el mensaje práctico es claro. Espaciar es mucho mejor que concentrar. Me lo apunto. Otro factor que siempre sale: la profundidad con la que procesamos. Fundamental. Es la hipótesis de los niveles de procesamiento, de Craig y Lockhart, 1972. Niveles de procesamiento. Su idea central es que lo importante no es tanto cuánto tiempo dedicas, sino qué haces mentalmente con la información mientras la codificas. El cómo. El cómo, exacto. Un procesamiento profundo, que se centra en el significado, en relacionar lo nuevo con lo que ya sabes. En entenderlo, vamos. Eso es. Eso lleva a una memoria mucho más fuerte, más duradera, que un procesamiento superficial. Superficial sería como... Pues como fijarte solo en si la palabra está en mayúsculas o minúsculas, o si rima con otra, cosas de la forma, no del contenido. Ya. Hay un experimento muy famoso de Craig y Tulbin, de 1975. Les pedían a los participantes que hicieran juicios sobre palabras. Unos estructurales, mayúsculas, minúsculas, otros forológicos, rima, y otros semánticos, si encajaba en una frase. ¿Y qué pasó? Que recordaban muchísimo mejor las palabras sobre las que habían hecho el juicio semántico, el de significado. Criticó un poco por ser algo circular, ¿no? ¿Cómo mides la profundidad si no es viendo cuánto se recuerda? Exactamente. Esa fue la gran crítica. Es difícil definir operacionalmente la profundidad sin recurrir al propio resultado de memoria. Ya veo. Pero bueno, a pesar de eso, la idea general de que el procesamiento significativo, el elaborar la información, es clave para una buena codificación, eso sigue siendo totalmente válido y muy influyente. Vale. ¿Y qué me dices de la intención? ¿Sirve de algo ponerse en plan, voy a memorizar esto sí o sí? Pues, sorprendentemente, no tanto como podríamos pensar. Ah, no. La investigación, por ejemplo, un estudio de Heidi Jenkins de 1969, sugiere que la intención de aprender no es lo más importante. Lo que de verdad cuenta es, otra vez, el tipo de procesamiento que haces. O sea, puedo aprender sin querer. ¡Claro! Es el aprendizaje incidental. Si te doy una lista de palabras y te pido que valores si son agradables o desagradables, eso te fuerza a pensar en el significado. Las recordarás bastante bien después, Ajá. aunque no te haya dicho en ningún momento que intentaras memorizarlas. Recordarás casi igual que si te hubiera dicho intenta memorizarlas, pero te hubiera pedido una tarea superficial, como contar las letras. Ostras. O sea que más vale entender lo que lees que simplemente proponerte memorizarlo. Exacto. El procesamiento profundo manda. Qué interesante.
¿Algún otro factor clave en la codificación? Pues sí, varios más. La atención, por supuesto. Sin atención no hay codificación que valga. Podemos estar mirando algo y no verlo. Es la famosa ceguera inatencional. Si tu atención está en otra cosa, lo que tienes delante puede ser invisible para tu memoria. Ya. Y dividir la atención, intentar hacer dos cosas a la vez mientras aprendes, eso perjudica muchísimo la memoria episódica. El multitasking no es bueno para recordar. Para la codificación episódica, desde luego no. Luego está la emoción. Ah, sí. Las cosas con emoción se recuerdan mejor, ¿no? Generalmente sí. Los eventos con carga emocional, tanto positiva como negativa, suelen dejar una huella más fuerte. La emoción parece actuar como un rotulador fluorescente para el cerebro, señalando «esto es importante». Buena imagen. Y también la organización. Si puedes organizar la información, agruparla de forma lógica, encontrar una estructura, eso facilita enormemente el recuerdo. Como hacer esquemas o mapas mentales. Exacto. O agrupar la lista de la compra por secciones del supermercado. Todo eso ayuda. Entendido. ¿Y el repaso? El típico repetir para que se quede. ¿Sirve? Depende de cómo repases. Hay dos tipos. El repaso de mantenimiento ¿Qué es ese? es simplemente repetir algo una y otra vez en tu cabeza para mantenerlo activo en la memoria a corto plazo, como cuando te dicen un número de teléfono y lo vas repitiendo hasta que lo marcas. Ajá. Ese tipo de repaso no es muy eficaz para que la información pase a la memoria a largo plazo. Vale, no sirve de mucho para el examen de la semana que viene. No mucho. El que sí sirve es el repaso de elaboración, ¿Elaboración? que consiste en conectar la información nueva con cosas que ya sabes, buscarle el significado, relacionarla, pensar en ejemplos, explicarla con tus propias palabras. Procesamiento profundo otra vez. Exacto. Eso sí que ayuda a consolidar el recuerdo a largo plazo. Muy bien. Entonces, hemos codificado la información. Con atención, procesándola con significado, organizándola, quizás con un repaso elaborativo. Ya está. Guardada para siempre. Bueno, ojalá. Ahora viene un paso fundamental. La consolidación. Consolidación. Que se asiente bien. Eso es el proceso por el cual un recuerdo que acabas de formar se vuelve estable, duradero, resistente al olvido. Y no es algo inmediato, ¿eh? Tarda su tiempo. Tarda. Ya en el siglo XIX, un psicólogo francés, Ribot, observó que en las amnesias se pierden antes los recuerdos más recientes que los más antiguos. La ley de Ribot, sí. Exacto. Eso ya sugería que los recuerdos necesitan tiempo para fijarse. Hoy se habla de dos tipos de consolidación. Una sináptica, que es rápida, a nivel de las conexiones entre neuronas. Ajá. Y otra mucho más lenta, la consolidación de sistemas, que implica reorganizar la información en redes cerebrales más amplias. El modelo estándar dice que, con el tiempo, los recuerdos se vuelven menos dependientes del hipocampo, que es crucial al principio. Entiendo. Y aquí entra el famoso papel del sueño. Siempre nos dicen que dormir ayuda a fijar lo aprendido. Totalmente. El sueño es fundamental para la consolidación. No es un tiempo pasivo para la memoria, al contrario. ¿Qué pasa mientras dormimos? Pues parece que hay una actividad muy intensa de reorganización de recuerdos. Tanto el sueño profundo, el de ondas lentas, SWS, como el sueño REM, el de los movimientos oculares rápidos. Son importantes. Sí. Se cree que durante el SWS, el sueño profundo, se reactivan las huellas de memoria recientes, se fortalecen y empiezan a transferirse a zonas de almacenamiento a largo plazo en el neocórtex. ¿Vale? ¿Y el REM? Y durante el REM parece que se estabilizan más y se integran mejor con el resto de nuestros conocimientos. Hay mucha investigación sobre esto. O sea que dormir bien es crucial para aprender. Sin duda. Privarse de sueño afecta negativamente a la memoria, tanto si duermes mal antes de aprender, porque perjudica la codificación, Ajá. como si duermes mal después, porque fastidia la consolidación. Hay metaanálisis recientes que lo confirman. Importante saberlo. Y un concepto que me llama mucho la atención relacionado con esto es la reconsolidación. ¿Eso qué es exactamente? ¿Que los recuerdos pueden cambiar? Esa es la idea, sí. Es una hipótesis bastante potente. Parece que cada vez que recuperamos un recuerdo, este no solo se lee, sino que vuelve a un estado vulnerable, frágil, lábil. Como si se desestabilizara. Algo así. Y necesita volver a consolidarse para guardarse de nuevo. Es la reconsolidación. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Pues muchas.
Por un lado, permitiría actualizar los recuerdos, integrar información nueva que hemos aprendido desde entonces. Eso es útil. Pero, por otro lado, también abre la puerta a que los recuerdos se distorsionen, que cada vez que los contamos o los pensamos, les añadamos o quitemos algo sin darnos cuenta. Uf, eso da un poco de vértigo, ¿no? Nuestros recuerdos podrían no ser tan fieles como creemos. Es un área de investigación fascinante y con muchas preguntas abiertas. Desde luego. Bueno, hemos codificado, hemos consolidado, durmiendo bien, a ser posible. Llega el momento clave. Usar la memoria. La recuperación. ¿Qué nos ayuda a sacar la información que está ahí guardada? Pues una idea importante es que la recuperación funciona mejor si las condiciones se parecen a las de la codificación. ¿Cómo? Es el principio del procesamiento apropiado para la transferencia, o PAT. Si los procesos mentales que usas al recuperar la información son similares a los que usaste al codificarla, te irá mejor. A ver un ejemplo. Imagina que estudias la teoría de algo pensando en su significado, pero luego el examen te pide recordar detalles muy literales. Ahí puede haber un desajuste. Ya entiendo. La forma de recuperar tiene que encajar con la forma de guardar. Eso es. Y luego, por supuesto, están las claves de recuperación, las pistas. Las pistas que nos ayudan a tirar del hilo. Exacto. Su efectividad depende de muchas cosas, de lo fuerte que sea la conexión entre la pista y el recuerdo, de cuántas pistas tengas. Y de lo bien guardado que esté el recuerdo, supongo. También. Aquí Tulving hizo otra distinción importante, entre disponibilidad y accesibilidad. Disponibilidad y accesibilidad. Un recuerdo puede estar disponible, almacenado en tu memoria, pero no ser accesible en un momento dado, porque no tienes las claves adecuadas para encontrarlo. El típico lo tengo en la punta de la lengua. Exacto. La información está, pero no llegas a ella. ¿Y qué hace que una pista sea buena? Pues, según el principio de especificidad en la recuperación, también de Tulving. Otro de Tulving. Estuvo en todo. Sí, pues dice que una clave es útil si estaba presente y se codificó junto con la información que quieres recordar en el momento del aprendizaje. Ah, claro. Sí, estaba allí cuando lo aprendiste. Exacto. Y el contexto funciona como una clave potentísima. El contexto, el lugar, el estado de ánimo. Sí. Es la memoria dependiente del contexto. El estudio más famoso es el de Godin y Baddeley de 1975 con buceadores. Ah, sí, el de aprender bajo el agua. Ese mismo. Aprendieron listas de palabras en tierra o bajo el agua, y luego las recordaban mejor en el mismo entorno donde las habían aprendido. Impresionante. El contexto ayuda a recuperar. Muchísimo. Y hablando de recuperar, hay una técnica que parece casi contraintuitiva, pero que dicen que es súper eficaz. Ponerse a prueba. Hacer como si fuera un examen. Totalmente. Es el llamado efecto de la prueba, o mejor dicho, práctica de recuperación. Práctica de recuperación. El simple acto de intentar recordar activamente la información, de forzarte a evocarla, es una de las formas más potentes de fortalecer esa memoria a largo plazo. Más que volver a leer los apuntes. A menudo, sí, mucho más que la relectura pasiva. Hay estudios muy claros, como uno de Karpike y Rodiger de 2008. A ver, cuéntame. Enseñaban pares de palabras en suajili y inglés. Un grupo estudiaba y se ponía a prueba repetidamente. Otro grupo estudiaba la misma cantidad de tiempo, pero solo reestudiaba los pares, sin ponerse a prueba. ¿Y? A largo plazo, el grupo que había practicado la recuperación recordaba muchísimo más. ¡Wow! Así que sí, examinarse, intentar explicarle algo a alguien, hacerse preguntas, son estrategias de estudio excelentes. No son solo para evaluar, son para aprender. Un consejo práctico de oro. Bueno, parece que tenemos las claves para recordar mejor, pero la realidad es que olvidamos. Olvidamos un montón. Hablemos del olvido. ¿Por qué pasa? Pues sí, el olvido es la otra cara de la moneda. Y no siempre es un fallo, ¿eh? A veces es hasta útil poder olvidar información irrelevante o desactualizada. Bueno, sí. Se suele distinguir entre olvido incidental, el que ocurre sin que queramos. El que nos pasa a todos. Exacto. Y el olvido motivado, cuando intentamos activamente suprimir un recuerdo. Vale. Empecemos por el incidental. ¿Por qué olvidamos sin querer? La idea más antigua es el simple decaimiento de la huella, que con el paso del tiempo la memoria se desvanece si no se usa,
Es la famosa curva del olvido de Ebbinghaus. Pero creo que eso está un poco discutido, ¿no? Sí, es difícil de demostrar que sea solo el tiempo. La causa principal que se acepta hoy es la interferencia. Interferencia. Que unos recuerdos se pisan a otros. Algo así. Ocurre cuando otros recuerdos, normalmente similares, compiten con el que intentas recuperar y te lo bloquean. Ya. Puede ser retroactiva. Lo que aprendes nuevo dificulta recordar lo viejo. O proactiva. Lo que ya sabías dificulta aprender o recordar algo nuevo. Entiendo. Y cuanto más se parezcan las cosas, peor. Exacto. La similitud es clave en la interferencia. Otra causa importante de olvido incidental es el fallo en las claves de recuperación. Lo que decíamos antes. La información está, pero no encontramos la llave. Justo. Las claves que tenías al aprender ya no están presentes o no son efectivas. Tiene sentido. Y antes mencionaste algo que me dejó pensando. El olvido inducido por la recuperación. Que recordar algo te hace olvidar otra cosa relacionada. Suena paradójico, ¿verdad? Pero sí. Es el oír. Lo describieron Anderson y colaboradores en 1994. ¿Cómo funciona? Imagina que aprendes una lista de frutas: manzana, pera, plátano, naranja. Si luego practicas recordar solo manzana, cuando te pidan recordar todas las frutas, te costará más recordar pera o plátano que si no hubieras practicado manzana. Qué curioso. ¿Por qué? Se cree que al seleccionar activamente manzana, tu cerebro tiene que inhibir las otras frutas competidoras para evitar que interfieran, y esa inhibición deja una especie de sombra que dificulta su recuperación posterior. Fascinante. O sea que el propio acto de recordar puede tener efectos secundarios de olvido. Parece que sí. Vale. ¿Y el olvido motivado? ¿Podemos realmente forzarnos a olvidar algo que no queremos recordar? Pues hay evidencia de que sí podemos ejercer cierto control voluntario para suprimir recuerdos no deseados. ¿Cómo se estudia eso? Con un paradigma llamado pensar no pensar, de Anderson y Green 2001. Pensar no pensar. Les enseñan a las personas pares de palabras. Ejemplo, prueba cucaracha. Luego, para algunas claves, prueba. Les piden que piensen activamente en la palabra asociada, cucaracha. Para otras claves les piden explícitamente que eviten pensar en la palabra asociada, que la supriman de su mente si les viene. Ajá. ¿Y funciona? Pues sí, al final, cuando les piden recordar todas las palabras asociadas, recuerdan peor aquellas que tuvieron que suprimir activamente. O sea que podemos bloquear recuerdos hasta cierto punto. Parece que sí, y esto parece implicar un control desde el córtex prefrontal, la parte ejecutiva del cerebro, que consigue inhibir la actividad del hipocarpo relacionada con ese recuerdo concreto. Interesante. Todo esto tiene aplicaciones muy claras, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el ámbito legal, en la memoria de los testigos. Es un campo importantísimo y muy delicado, precisamente porque la memoria de testigos demuestra continuamente lo falible que es la memoria episódica. Los errores son comunes, ¿no? Muy comunes. Tanto errores de omisión, olvidar detalles, como, lo que es peor, errores de comisión, recordar cosas que en realidad no pasaron, los falsos recuerdos. ¿Y qué influye en que un testigo sea más o menos preciso? Muchísimas cosas. Factores del propio suceso, cómo eran las condiciones, luz, distancia, si hubo mucho estrés, si había un arma presente que tiende a absorber la atención y hacer que se recuerden peor otros detalles. El efecto de focalización del arma, sí. Exacto. También factores del propio testigo, su edad, sus expectativas o estereotipos previos. Y, muy importante, factores del proceso posterior, cuánto tiempo pasa hasta que declara, cómo se le pregunta, las preguntas sugestivas pueden distorsionar mucho el recuerdo, el formato de las ruedas de reconocimiento. Es complejo. Mucho. Por eso se han desarrollado técnicas específicas para intentar mejorar la calidad de los testimonios, como la entrevista cognitiva. ¿En qué consiste? Pues usa principios de la psicología de la memoria. Por ejemplo, pedirle al testigo que se reinstaure mentalmente en el contexto del suceso, recordar dónde estaba, qué sentía, qué oía. Que cuente todo lo que recuerde aunque parezca irrelevante, que lo cuente en diferente orden. Son técnicas para maximizar la recuperación, minimizando la sugestión. Muy necesario, desde luego. Y la memoria episódica, decías al principio, también cambia mucho a lo largo de la vida. Muchísimo. Es un sistema con un desarrollo y un envejecimiento muy marcados. En la infancia, por ejemplo, ¿qué pasa? Pues en la infancia temprana tenemos la famosa amnesia infantil. Que no recordamos casi nada de antes de los 3 o 4 años. Exacto.
Las causas no están claras del todo, pero probablemente tienen que ver con la inmadurez del cerebro, especialmente del hipocampo y el prefrontal, el desarrollo del lenguaje y la formación del yo, de la conciencia de uno mismo. Ya. Luego, durante la infancia y la adolescencia, la memoria episódica mejora una barbaridad. Madura el cerebro, aprendemos a usar estrategias de memoria, acumulamos conocimiento. Pero los niños también son más sugestionables, propensos a falsos recuerdos. Sí, eso también. Son más vulnerables a que se les implanten recuerdos de cosas que no pasaron, sobre todo con preguntas repetitivas o sugestivas. Hay que tener cuidado. Y en el otro extremo de la vida, el envejecimiento. Pues ahí, lamentablemente, la memoria episódica es una de las funciones cognitivas que más suele declinar. ¿A partir de qué edad se nota más? El declive suele ser más evidente a partir de los 60-65 años, según estudios longitudinales. Cuesta más recordar detalles específicos de los eventos, el contexto, dónde, cuándo ocurrió algo. Se afecta más la recolección que la familiaridad, era eso. Exacto. La sensación de me suena, familiaridad, se conserva relativamente mejor que la capacidad de revivir el episodio con todos sus detalles, recolección. ¿Y por qué pasa esto? ¿Cuáles son las hipótesis? Hay varias. Podría ser por un enlentecimiento general del procesamiento de la información, por dificultades para inhibir información irrelevante, por un declive de las funciones del lóbulo frontal, que ayudan a organizar y controlar la memoria, o por un déficit específico en asociar los elementos de un recuerdo con su contexto. Ya veo. También es muy típico que aumenten las quejas subjetivas de memoria, la sensación de que ya no recuerdo como antes. Claro. Y un fenómeno curioso del envejecimiento es el sesgo de positividad. ¿Sesgo de positividad? Sí, parece que, en general, las personas mayores tienden a recordar proporcionalmente más eventos positivos de su vida que negativos, o a reinterpretar los recuerdos de forma más positiva. Hay una teoría, la de la selectividad socioemocional, que dice que con la edad priorizamos el bienestar emocional. Qué interesante. No todo es declive, entonces. No, también hay cambios cualitativos. Muy bien. Pues para ir terminando, vamos a darle un vistazo rápido al cerebro. Mencionaste al paciente KC, pero el caso que lo cambió todo fue HM, ¿verdad? Absolutamente. El paciente HM, a quien le extirparon partes del lóbulo temporal medial, LTM, incluyendo gran parte del hipocampo, para tratar una epilepsia severa, Sí. fue clave. Demostró de forma dramática que esas áreas eran cruciales para formar nuevos recuerdos episódicos. Sufrió una amnesia anterógrada brutal. Y también para recuperar los recuerdos episódicos más recientes, anteriores a la cirugía, una amnesia retrógrada limitada. Marcó un antes y un después en neurociencia. Totalmente. Hoy, con técnicas de neuroimagen, sabemos que la memoria episódica depende de una red cerebral bastante distribuida, no solo del LTM. ¿Qué áreas incluye esa red, principalmente? Pues además del LTM, que sigue siendo central, con el hipocampo integrando la información del qué, dónde y cuándo, y otras áreas como el córtex perirrinal y parahipocampal, procesando más el contenido y el contexto. Ajá. Son cruciales el córtex prefrontal, sobre todo el dorso lateral, ¿Para qué? para el control ejecutivo, seleccionar qué codificar, organizar la información, monitorizar la recuperación, evitar interferencias. El director de orquesta. Un poco sí. Y también el córtex parietal. ¿El parietal? Pensaba que era más de atención espacial. También, pero parece jugar un papel importante en dirigir la atención hacia adentro, hacia los propios recuerdos durante la recuperación. Ah, vale. Hay un modelo, el GERA, que sugiere una simetría. El prefrontal izquierdo más implicado en codificar episodios y el derecho más en recuperarlos. Izquierda codifica, derecha recupera. Curioso. Y no podemos olvidar la amígdala, claro, que interactúa con el hipocampo para darle ese tinte emocional a los recuerdos y potenciar los que son significativos. La emoción otra vez. Siempre presente. Entonces, si tuviéramos que resumir este viaje por la memoria episódica, ¿cuáles serían las ideas clave para llevarnos? Para que alguien que nos escucha se quede con lo esencial. Pues, a ver, yo diría, primero, que la memoria episódica no es como una grabadora de vídeo, no es una copia fiel del pasado. No es literal. No. Es un sistema dinámico, reconstructivo. Cada vez que recordamos, estamos en parte reconstruyendo el evento. Importante. ¿Qué más? Segundo, que depende de una serie de procesos. Una codificación que requiere atención y procesamiento profundo, una consolidación que necesita tiempo y, muy importante, sueño, y una recuperación que depende de las claves adecuadas y que se beneficia de la práctica. Codificación, consolidación, recuperación. Tercero,
que el olvido es normal, incluso adaptativo. Puede ser por interferencia, por falta de claves o incluso por supresión activa. No es solo un fallo. No. Cuarto, que está súper conectada con otros sistemas, con nuestro conocimiento general, la memoria semántica, con la emoción, con la atención. Todo interrelacionado. Y quinto, que es un sistema que cambia mucho a lo largo de nuestra vida, desde la amnesia infantil hasta el declive en la vejez, y que depende de una red cerebral específica, pero bastante distribuida. Muy completo. Y esa idea de que es reconstructiva y lo que hablamos de la reconsolidación. Sí. Que cada vez que recordamos, el recuerdo puede cambiar un poquito. La verdad es que da que pensar, ¿no? Mucho. ¿Podríamos dejar una reflexión final ahí? Venga. Si aceptamos que cada vez que recuperamos un recuerdo, este puede ser sutilmente modificado al guardarse de nuevo, al reconsolidarse, ¿cuán fieles a la realidad original son nuestros recuerdos más queridos? Esos que hemos contado y rememorado tantas veces. Uf. Quizás nuestra memoria episódica, más que grabar nuestra historia, la escribe. Y la reescribe constantemente. ¿Podemos fiarnos ciegamente de ella? Incluso para los momentos más importantes de nuestra vida. Ahí queda esa pregunta. Fascinante y un poco inquietante a la vez. Muchísimas gracias por este recorrido tan claro. Un placer.